muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hacer un video solución para esas personas que tienen este problema que seguramente han buscado en internet y les parecen muchas soluciones y ninguna de esas funciona. Pues yo tengo la solución definitiva y si no le funciona esto, pues hasta acá llegué yo. No me pregunten nada porque no sé. Pero esto es lo que a mí me funcionó cuando no tenía ninguna idea de qué hacer. Si ustedes quieren ver la solución directamente, vayan al minuto del video que estoy mostrando ahora mismo. Mientras voy a explicar cómo fue mi situación, para que ustedes vean y se fijen si es su misma situación. Lo que a mí me pasó era que yo tenía este que se llama Realtek Audio Console. Yo lo tenía y me funcionaba perfecto como ahora. Como ven, a mí me está funcionando perfecto. Yo lo uso porque tengo unos parlantes 5.1. Entonces necesitaba sí o sí este programita para poder configurarlo. Y lo que me pasó fue que en un intento de instalar otro programa, de que funcione mejor otro programa, utilicé un programa que actualiza los drivers. Y en ese momento el Realtek Audio Console me dejó de funcionar totalmente. A partir de ese momento hice de todo, pero de todo, para poder solucionarlo. Desinstalé el Realtek, lo instalé miles de veces, buscar actualizaciones, desactivarlo, activarlo, lo hice todo. Y en un momento funcionaba, y posiblemente tal vez a ustedes en todas esas soluciones, tal vez alguna le funcione. Pero no funcionaba el Realtek Audio Console, no podía configurarlo y no podía sacar el sonido 5.1. Tuve que llegar al punto de formatearlo y aún así no solucionó absolutamente nada. Hasta que casualmente, por otro error que tuve, conseguí la solución para que finalmente funcione el Realtek Audio Console Gigabyte en Windows 10. Y es muchísimo más fácil de lo que creen, pero tarda bastante. Y es descargar la actualización de octubre del 2020 del Windows 10. Van a ver el link en la descripción. Simplemente ponen actualizar ahora, descargan lo que tienen que descargar, hacen los pasos que tengan que hacer. Va a tardar bastante, pero una vez que termine y se reinicie la PC y vuelva a iniciarse, no creo que se desinstale nada de su computadora, ya lo digo, no se va a desinstalar nada. Yo tenía algunos programas instalados cuando actualicé a pesar de que lo formateé, había instalado algunas cosas y cuando puse la actualización 2020, esta de octubre, las cosas que ya había instalado anteriormente no se fueron, no se borraron. Así que yo supongo que a ustedes tampoco se les tiene que borrar nada. Una vez que ya tengan el Windows 10 2020 actualizado, el Windows 10, voy a dejar directamente el link en la descripción, no queda de otra. Ustedes ponen obtener y se van a abrir Microsoft Store y ahí sí va a aparecerles en su Microsoft Store de Windows 10 el Realtek Audio Control. No aparece cuando lo buscas en Microsoft Store, tampoco aparece cuando lo buscas en Google. Tienen que ir sí o sí al link que les voy a dejar abajo. Y una vez haciendo esto ya le tiene que funcionar. Como ya dije antes, yo he buscado la solución y he intentado miles de cosas. Es más, he visto todas las páginas donde hacen esa pregunta de no me anda, no me funciona, ya hice esto, ya hice lo otro y no funciona. Siempre te tiran las mismas soluciones y ninguna funciona. Lo mismo pasa con YouTube. Y esta es la verdadera solución: descargarse el Windows 10 de octubre del 2020 y después buscar el Realtek Audio Control. Ni siquiera por Google ni nada, no aparece en realidad. O sea que posiblemente mi link sea la única forma de descargar este Realtek Audio Control. En realidad sería Console, bueno, Control no importa. Como ven, dice este producto ya está instalado, ya lo tengo yo. Y esta es una solución que no te da ninguno, no te la da ninguno. Es más, yo la encontré de casualidad, como ya lo dije. Yo estaba buscando la solución para otro problema y bueno, resultó que también me solucionó esto. Es más, puede que solucione bastantes otros problemas también. Pero bueno, si ustedes tienen este problema y encontraron la solución acá, por favor les pido que compartan este video porque ya les digo, a mí no me ve nadie y posiblemente haya muchas personas
que realmente no sepan cómo solucionar esto, y es que no, por mucho que busquen, no van a encontrar la solución. Y es una verdadera lástima. Hago este video porque creo que nadie, ningún youtuber, por lo menos de todos los que vi, ninguno daba esta solución. Igualmente, si a ustedes no les funciona, si les llega a no funcionar esto, pues bueno, lo lamento, yo ya no sé qué podría hacer. Esto es lo que a mí me funcionó cuando no me funcionó nada más. Repito, esto es lo que a mí me funcionó cuando no me funcionó absolutamente nada más. Y espero que a ustedes, si es que están en la misma situación que yo estuve, también les funcione. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.